En este quinto audio-vídeo del Catecismo Romano, anotado y comentado por el padre reverendísimo Alfonso María Gubianas en su introducción, nos refiere ahora a la encíclica sobre la enseñanza de la doctrina cristiana. Y comienza diciendo así: a nuestros venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios, en paz y comunión con la sede apostólica, Pío X, Papa. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Aciagos sobremanera y difíciles son los tiempos en que, por altos juicios de Dios, fue nuestra flaqueza sublimada al supremo cargo de pastor universal de la grey de Cristo. Porque es tal, en efecto, la diabólica astucia con que el enemigo cerca y acecha al rebaño, que no parece, sino que hoy más que nunca, tienen acabado cumplimiento aquellas proféticas palabras del apóstol a los ancianos de la iglesia de Efeso. Sé que entrarán lobos rapaces entre vosotros, que no perdonarán la grey. Hace referencia en numeral 15 de referencias al acta apostólica número 20, página 29. Cuantos sienten aún animados por el deseo de la divina gloria, buscan las causas y razones de esta decadencia religiosa, y en consonancia con sus diferentes investigaciones, eligen los diversos caminos que a cada cual dicta su parecer para el restablecimiento y conservación del reino de Dios sobre la tierra. Nos, venerables hermanos, sin desconocer el mayor o menor influjo de las demás causas, creemos que están en la verdad los que piensan que tanto la actual indiferencia y embotamiento de los espíritus, como los gravísimos males que de aquí se originan, reconocen por causa primaria y principal la ignorancia de las cosas divinas, lo que admirablemente concuerda con lo que el mismo Dios dijo por el profeta Oseas. Y no hay en la tierra ciencia de Dios. La maldición y la mentira y el homicidio y el robo y el adulterio, todo lo inundan, y la sangre sobre la sangre se ha derramado. Por esto caerán el llanto y la miseria sobre la tierra y todos los que la habitan. Referencia número 16 que hace a Oseas, capítulo 4, y 1:3. Y efectivamente, comunísimos son, y por desgracia, no injustos los clamores que nos advierten que en nuestra época hay muchos entre el pueblo cristiano sumidos en la más completa ignorancia de las verdades necesarias para la salvación eterna. Y al decir pueblo cristiano, no nos referimos solo a la plebe o a los hombres de humilde condición, cuya ignorancia hasta cierto punto es excusable, pues sometidos como están a la dura ley de sus señores, apenas le queda tiempo para atender a sí mismos, sino también y muy principalmente aquellos que, no careciendo de ilustración y talento, como lo prueba su erudición en las ciencias profanas, sin embargo, en materia de religión, viven con lamentable temeridad y con ciega imprudencia. Es increíble la oscuridad que acerca de esto los envuelve, y lo que es peor, se mantienen en ella con la más perfecta tranquilidad. Ni un pensamiento acerca de Dios, supremo autor y moderador de todas las cosas, ni una idea sobre la fe cristiana. Nada saben, por tanto, de la encarnación del Verbo, ni de la perfecta restauración del género humano, que fue su consecuencia,
nada de la gracia, principalísimo auxilio en la consecución de los eternos bienes, nada del augusto sacrificio ni de los sacramentos, por medio de los cuales recibimos y conservamos esa misma gracia. Cuanta sea la malicia, cuanta la fealdad y torpeza del pecado, jamás se tiene presente para nada, de donde resulta el ningún cuidado por evitarlo o salir de él. Y así se llega hasta el supremo día, y el sacerdote entonces, para no frustrar toda esperanza de salvación, tiene que dedicarse a la enseñanza sumaria de la religión los últimos momentos de aquella alma, momentos que sólo debiera emplear en excitarla a hacer actos de amor a Dios, y esto, si no es que, como sucede con frecuencia, sea tal la culpable ignorancia del moribundo, que estime inútil la obra del sacerdote, y sin aplacar en modo alguno a Dios, se atreva a entrar con ánimo sereno por el tremendo camino de la eternidad. Por eso dijo con razón nuestro predecesor Benedicto XIV, afirmamos que una gran parte de los que se condenan llegan a esta perpetua desgracia por la ignorancia de los misterios de la fe, que es necesario conocer y creer para conseguir la felicidad eterna. Siendo esto así, venerables hermanos, ¿qué tiene de admirable que no ya entre las naciones bárbaras, sino aún entre las mismas que blasonan de cristianas, sea tan profunda y tienda cada día a hacerlo más la corrupción de hábitos y costumbres? Es cierto que el apóstol San Pablo decía a los efesios: la fornicación y toda inmundicia y la avaricia ni de nombre deben conocerse entre vosotros, como cumple a los santos, ni tampoco palabras torpes ni truhanerías. Cita 18 que hace a Efesios 5, versículos 3 y 4. Pero como fundamento de tanta santidad y pureza, de ese pudor que sirve de freno a los desordenados apetitos, puso la ciencia de las cosas divinas. Mirad, hermanos, con cuánta cautela debéis andar, no como ignorantes, sino como sabios. No querráis, pues, ser imprudentes, sino sabed primero la voluntad de Dios. Referencia número 19. También Efesios en el capítulo 5, versículos 15 y 17. Y con mucha razón, porque la voluntad humana apenas retiene ya algo de aquel amor innato a lo recto y honesto con que Dios mismo la había enriquecido, y mediante el cual se veía como arrastrada por el verdadero bien. Depravada por la corrupción de la primera culpa, y casi olvidada de Dios su Creador, todo su afán lo ha puesto en correr tras la vanidad y la mentira. Extraviada, pues, y obcecada por desenfrenadas concupiscencias, la voluntad necesita un guía que le muestre el camino y la enardece por los malamente abandonados senderos de la justicia. Ahora bien, este guía no está lejos, nos lo ha dado la misma naturaleza, y no es otro que nuestra propia razón. Y si ella se ve privada de la verdadera luz, es decir, del conocimiento de las cosas divinas, será un ciego que guía a otro ciego, y por consiguiente ambos darán luego en el abismo. El santo rey David, alabando a Dios por haber concedido al hombre la luz de la verdad, decía: grabada está, Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Referencia numeral 20, que hace al Salmo 4, versículo 7. Y para decirnos los efectos de este don agrega: has dado la alegría a mi corazón, esto es, aquella alegría que ensancha nuestro corazón para correr por el camino de los divinos mandatos. Y que no puede ser de otro modo.
Lo verá fácilmente cualquiera que piense en ello. En efecto, la sabiduría cristiana nos da a conocer a Dios y sus infinitas perfecciones, con mucha mayor amplitud que cuanto pudieran hacer las solas fuerzas naturales. ¿De qué manera? Mandándonos al mismo tiempo que reverenciamos a Dios por medio de la fe, que pertenece al entendimiento, de la esperanza que nace de la voluntad, de la caridad que arraiga en el corazón, y así somete todo el hombre a su supremo autor y moderador. Igualmente, la doctrina de Jesucristo es la única que constituye al hombre en su verdadera y sublime dignidad, haciéndole hijo del Padre Celestial que está en los cielos, criado a su imagen y partícipe con él de la bienaventuranza eterna. Pero de esta misma dignidad y de su conocimiento, deduce Cristo que los hombres deben amarse entre sí como hermanos, vivir en la tierra la vida de los hijos de la luz, no en medio de la gula y de la ebriedad, no en concupiscencia y torpeza, no en rivalidades y emulaciones. Ver esto en la referencia 21 que cita a Romanos, capítulo 13, versículo 13 y siguientes. Nos manda también que pongamos toda nuestra confianza en Dios, que cuida de nosotros. Nos manda dar a los pobres, hacer a los que nos odian y anteponer los bienes eternos a los caducos intereses del tiempo. Y para no entrar en más pormenores, ¿no es acaso consejo y precepto de Cristo la humildad, fundamento y origen de la verdadera gloria? Aquel que se humillare, ese será el mayor en el reino de los cielos. Ver la referencia 22 a Mateo, capítulo 18, versículo 4. La humildad es la que nos enseña la prudencia del espíritu para dominar con ella la prudencia de la carne. La justicia para dar a cada uno lo que le pertenece. La fortaleza para estar dispuesto a arrostrar con ánimo sereno todos los padecimientos por la causa de Dios y por nuestra eterna salvación. La templanza, en fin, para que, sin temor a ningún respeto humano, nos gloriemos en la misma cruz. En resumen, por medio de la sabiduría cristiana, no sólo adquirimos para nuestro entendimiento la luz de la verdad, sino que también se mueve y enfervoriza nuestra voluntad y elevándonos hasta Dios, nos unimos a Él por el ejercicio de la virtud. Muy lejos estamos, pues, por cierto, de asegurar que la perversidad del alma y la corrupción de costumbres no puedan ir unidas con la ciencia religiosa. Ojalá no lo probaran cumplidamente los hechos. Sostenemos, sin embargo, que con la mente envuelta en las tinieblas de crasa ignorancia, no pueden ir unidas ni la voluntad recta ni las buenas costumbres. Es verdad que el que camina con los ojos abiertos puede voluntariamente apartarse del camino recto y seguro, pero el que camina ciego amenaza este peligro a cada instante. Más aún, la sola corrupción de costumbres, si no se ha extinguido ya del todo la luz de la fe, deja al menos la esperanza de la enmienda. Mas si unir la perversidad de costumbres y la falta de fe e ignorancia ya es casi imposible el remedio, y sólo queda abierto el camino de la ruina. Si pues juntos y tan graves males se derivan de la ignorancia de la religión, y si por otra parte está la utilidad y necesidad de la instrucción religiosa, que en vano pretenderá cumplir con sus deberes de cristiano, el que de ella carezca, será ya oportuno averiguar a quién corresponde en definitiva disipar de las inteligencias esta perniciosísima ignorancia, y por consiguiente ilustrarlas con la necesaria ciencia. Plantear esta cuestión es resolverla, venerables hermanos. Esta gravísima obligación incumbe directamente a todos los pastores de almas. Ellos son los que, según el precepto de Cristo, deben conocer y apacentar sus ovejas.
Ahora bien, apacentar es, ante todo, enseñar. Os daré, dice Dios por el profeta Jeremías, pastores según mi corazón, y os apacentarán en la ciencia y la doctrina. Ver la referencia a Jeremías capítulo 3, versículo 15 en la referencia número 23. Por eso decía también el apóstol San Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar. Ver la referencia citada en la 24, que hace referencia a Corintios 1, 17. Para dar a entender que la principal obligación de los que de cualquier modo tienen parte en el gobierno de la Iglesia consiste en dar a los fieles la instrucción religiosa. Inútil nos parece ponderar las alabanzas de esta instrucción y cuán agradable sea ante los ojos de Dios. La limosna que damos al pobre para aliviar sus necesidades es ciertamente muy grata a Dios. Pero ¿quién podrá negar que han de serle mucho más gratos el deseo y el trabajo con que nos consagramos, no ya al alivio de las miserias transitorias del cuerpo, sino de las eternas necesidades del alma, por medio de la enseñanza y de la exhortación? Nada puede haber más deseable, nada más agradable para Cristo, Salvador de las almas, que dijo de sí mismo por el profeta Isaías, a evangelizar a los pobres me ha enviado. Ver la referencia 25, que cita a Lucas, capítulo 4, versículo 18. Y aquí es del caso, venerables hermanos, dejar bien en claro que no puede haber para el sacerdote obligación más grave, ni vínculo más estrecho que este. ¿Quién negará que en el sacerdote, a la santidad de la vida, debe unirse la ciencia? Los labios del sacerdote custodiarán la ciencia. Ver la referencia 26 que dirige a Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Y en realidad la Iglesia la exige severísimamente en los que han de ser elevados al sacerdocio. Pero, ¿por qué razón? Porque el pueblo cristiano espera de ellos el conocimiento de la luz divina, y porque Dios los destina para propagarla. Y de su boca aprenderán la ley, porque es el ángel del Señor de los ejércitos. Ver la referencia 27 que dirige nuevamente a Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Por eso el obispo, en la sagrada ordenación, dirigiéndose a los presbíteros ordenados, dice: sea vuestra doctrina medicina espiritual para el pueblo de Dios. Sean próvidos cooperadores nuestros, que meditando día y noche en su ley, crean lo que leyeren y enseñen lo que creyeren. Ver la referencia del capítulo 28 que refiere al pontifical romano. Y si no hay sacerdote alguno a quien esto no concierna, ¿qué diremos de aquellos que, revestidos de la potestad de jefes, ejercen el cargo de rectores de almas en virtud de su misma dignidad, y podría decirse, de una especie de solemne pacto? Deben, en cierto modo, equiparse aquellos doctores y pastores elegidos por Cristo para evitar que los fieles, como débiles niños, sean arrastrados por los vientos de nuevas doctrinas inventadas por la maldad de los hombres, y para hacer que, adultos y fuertes en la verdad y en el amor, permanezcan en todo unidos a Cristo, que es su cabeza. Ver la referencia 29 que dirige a Efesios capítulo 4, versos 14 y 15. Por esta razón, el Santo Concilio de Trento, al tratar de los pastores de almas, declara que su principal y más grave obligación es enseñar al pueblo cristiano. Por eso les manda que prediquen al pueblo en los domingos y fiestas más solemnes, por lo menos, y durante el Adviento y la Cuaresma, lo hagan diariamente, o al menos 3 veces por semana. Y no contento con esto, agrega que están obligados también los párrocos,
por lo menos en esos mismos domingos y días festivos, a instruir a los niños, por sí mismos o por otros, en las verdades de la fe, y a enseñarles la obediencia a Dios y a sus padres. Y si se trata de administrar los sacramentos, manda que a cuantos los han de recibir se les dé a conocer en lenguaje claro y sencillo su eficacia. Estas prescripciones del Santo Concilio fueron breve y distintamente compendiadas y definidas en las siguientes palabras de la Constitución. Etsi minimi, de nuestro predecesor Benedicto XIV. Dos cargas principalísimas fueron impuestas por el Concilio de Trento a los que tienen cura de almas. La primera, que prediquen al pueblo en los días festivos sobre las cosas divinas. La segunda, que instruyan a los niños y a todos los ignorantes en los rudimentos de la fe y de la ley de Dios. E hizo muy bien el sapientísimo pontífice al deslindar estas dos obligaciones, es decir, la predicación, enseñanza de la doctrina cristiana, porque no faltarán tal vez algunos que, llevados por el afán de disminuir su trabajo, lleguen a persuadirse de que una homilía será suficiente catequismo, lo cual es ciertamente un error bien manifiesto, porque la predicación acerca del Evangelio está destinada a los que ya tienen suficiente instrucción religiosa. Es como el pan que se distribuye a los adultos, mientras que, por el contrario, el catequismo viene a ser como aquella leche que, según el apóstol San Pedro, debían desear los fieles del modo que la apetecen los niños en su más tierna infancia. El oficio del catequista se reduce a esto: escogida una verdad, de fe o de moral, explicarla con la mayor claridad y extensión. Y como el fin de la enseñanza es la enmienda de la vida, debe el catequista poner frente a frente lo que Dios manda hacer y lo que en la práctica hacen los hombres. Enseguida, por medio de oportunos ejemplos, elegidos continuo en la Sagrada Escritura, en la historia eclesiástica o en la vida de los santos, persuadir a sus oyentes de la necesidad de reformar sus costumbres, mostrándoles como con la mano el modo de efectuarlo. Concluir finalmente con una exhortación al aborrecimiento y la fuga del vicio y al amor y práctica de la virtud. No ignoramos, es cierto, que este oficio de enseñar la doctrina cristiana es por muchos tenido en menos, como cosa de poca monta, y tal vez inadecuada para captarse el aura popular. Pero nos creemos que sólo puede pensar así los que ligeramente se dejan llevar por las apariencias más que por la verdad. No escatimamos, naturalmente, nuestra aprobación y alabanza a los oradores sagrados que, inflamados por el celo de la divina gloria, se consagran a la defensa de la fe o a la glorificación de los santos. Pero esa obra exige un trabajo previo, el trabajo de los catequistas. Si éste falta el fundamento, y en vano trabajarán los que edifican la casa. Atildadísimos discursos, aplaudidos como preciosísimas joyas literarias, no logran muchas veces otro fruto que halagar gratamente los oídos, dejando absolutamente frío el corazón. Por el contrario, la instrucción catequística, aún la más humilde y sencilla, es como aquella palabra de Dios, de la cual él mismo dice por Isaías: ahí como la lluvia y el rocío que descienden del cielo, no toman allí, sino que alegran la tierra, la empapan y fecundan, y dan fruto al que siembra y pan al que come. Así también será la palabra salida de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y fructificará en la misión que le he confiado. Ver la referencia 30 a Isaías en su versículo 55
en su capítulo 55, versículos 10 y 11. De igual modo pensamos respecto de los sacerdotes, que para ilustrar las verdades de la religión se dan a escribir gruesos volúmenes, nada más justo que tributarles por ello el más cumplido elogio. Pero, ¿cuántos son los lectores que saquen de tales libros un fruto proporcionado a las esperanzas y fatigas del autor? En cambio, la enseñanza de la doctrina cristiana, hecha como es debido, nunca deja de producir utilidad para los oyentes. Porque a la verdad, y lo repetimos para inflamar el celo de los ministros del Señor, hay un grandísimo número de cristianos que va creciendo aún de día en día, o que están en la más absoluta ignorancia de la religión, o tienen tales nociones acerca de Dios y la fe cristiana, que sin embargo, de estar rodeados por la esplendorosa luz de la verdad católica, viven como si fueran idólatras. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son los niños? Y no solo los niños, sino también los adultos y hasta los ancianos, que ignoran totalmente los principales misterios de la fe, y al oír el nombre de Cristo exclaman: ¿quién es para creer en él? Ver la referencia 31 que cita a Juan capítulo 9 versículo 36. Así se explica que no tengan empacho alguno de vivir criando y fomentando odios, pactar los más inicuos compromisos, realizar negocios altamente inmorales, apoderarse de lo ajeno mediante la usura y tantas otras maldades de esta naturaleza. Así se explica que, ignorando la ley de Cristo, que no solo condena las torpezas, sino hasta el deseo o pensamiento voluntario de cometerlas, aunque por cualquier causa extraña vivan alejados de los placeres obscenos, acepten sin reparo tales y tantos torpísimos pensamientos, que verdaderamente multiplican sus iniquidades sobre los cabellos de su cabeza. Y esto sucede, es necesario repetirlo, no solo en los campos o entre el mísero populacho, sino también, y quizás con mayor frecuencia, entre las clases elevadas, entre aquellos a quienes la ciencia hincha, que envanecidos por su falsa sabiduría, creen poder reírse de la religión y blasfeman de todo lo que ignoran. Ver la cita 32 que va a Judas capítulo 10. Ahora bien, si es inútil esperar fruto de una tierra donde nada se ha sembrado, ¿cómo pretender que se formen generaciones morales si no han sido oportunamente instruidas en la doctrina cristiana? De donde, con razón, deducimos que si tanto languidece hoy la fe, por medio del catequismo, o totalmente no se cumple. Sería en verdad muy pobre y torpe excusa la del que alegase que la fe es un don gratuito que a cada uno se nos infunde en el bautismo, porque si bien es cierto que todos los bautizados en Cristo quedamos enriquecidos con el hábito de la fe, ese germen divinísimamente no crece y forma grandes ramas por sí solo. Ver la referencia 33 que lleva a Marcos capítulo 4 versículo 32, y como por virtud innata. También el hombre posee desde su nacimiento la facultad de la razón, pero necesita de la palabra de su madre que la avive y la excite a obrar. No de otra manera acontece al cristiano, que al renacer por el agua y el Espíritu Santo, lleva en sí engendrada la fe, pero necesita de las enseñanzas de la Iglesia para alimentarla, robustecerla y hacerla fructífera. Por eso escribía el apóstol: la fe entra por el oído, y al oído llega la palabra de Cristo. Ver la referencia 34 que cita a Romanos capítulo 10, versículo 17. Y para manifestar la necesidad de la enseñanza religiosa agrega: ¿cómo oirán si no se les predica? Ver la referencia 35 que lleva también a Romanos capítulo 10, pero el versículo 14.
Y si con lo que hemos dicho queda probada la importancia de la enseñanza religiosa, toca a nos emplear la más exquisita solicitud en que esta obligación de enseñar la doctrina cristiana, la más útil, como dice nuestro predecesor Benedicto XIV, para la gloria de Dios y salvación de las almas, ver la referencia a la Constitución Etsi Minimi en su capítulo 13, en su versículo 13, su numeral 13. Se mantenga siempre en todo su vigor, y si en alguna parte estuviere descuidada, recobre su antiguo lustre. Deseando, pues, venerables hermanos, satisfacer a este gravísimo deber de nuestro supremo apostolado y uniformar en todas partes el método en cosa de tanta importancia, en virtud de nuestra suprema autoridad, establecemos y mandamos severísimamente que en todas las diócesis se observe y practique lo que sigue. Primero, todos los párrocos y en general cuantos tengan cura de almas, instruirán a los niños y niñas en los domingos y días festivos del año, sin exceptuar ninguno, valiéndose del catecismo elemental y por espacio de 1 hora íntegra sobre lo que cada uno debe creer y obrar para conseguir la salvación. Segundo, los mismos, en determinados tiempos del año, prepararán a los niños y niñas para la conveniente recepción de los sacramentos de la penitencia y confirmación. Precia una instrucción de varios días. Tercero, igualmente y con especialísimo cuidado, en todos los días de Cuaresma, y si fuera necesario, en los días siguientes a la Pascua, instruyan a los jóvenes de uno y otro sexo por medio de oportunas enseñanzas y exhortaciones, de modo que puedan recibir los santos frutos de la primera comunión. Cuarto, institúyase en todos y cada una de las parroquias la asociación canónica llamada vulgarmente Congregación de la Doctrina Cristiana. Por medio de ella encontrarán los párrocos, especialmente donde sea escaso el número de sacerdotes, auxiliares laicos para la enseñanza del catequismo, que prestarán este servicio ya por el celo de la gloria de Dios, ya también para lucrar las numerosísimas indulgencias concedidas por los romanos pontífices a los que se dedican a este magisterio. Quinto, en las principales ciudades y especialmente en aquellas que están dotadas de universidades y liceos, ábranse cursos de religión, a fin de que pueda instruirse en las verdades de la fe y en las prácticas de la vida cristiana. Esa juventud que asiste a los colegios superiores donde para nada se hace mención de la enseñanza religiosa. Sexto, y ya que principalmente en nuestros aciagos días la edad viril necesita tanto de instrucción religiosa como la edad de la niñez, todos los párrocos y demás que tengan cura de almas, fuera de la acostumbrada homilía sobre el Evangelio, que se debe predicar todos los días festivos en la iglesia parroquial, hagan también el catecismo a los fieles, en lenguaje sencillo y acomodado al auditorio, a la hora que estimen más oportuna para la concurrencia del pueblo, exceptuando solamente la hora del catecismo de los niños. Abarquen todo lo referente al símbolo, sacramentos, decálogo, oración y mandamientos de la Iglesia. Tal es lo que nos, venerables hermanos, en virtud de nuestra autoridad apostólica, establecemos y mandamos. A vosotros toca procurar eficazmente que en cada una de vuestras diócesis se ponga sin demora alguna y totalmente en práctica, vigilar además y hacer uso de vuestra autoridad, a fin de que nada de lo que mandamos se eche al olvido. O lo que sería lo mismo, se cumpla a medias y con tibieza. Y para que efectivamente tal cosa no suceda, es indispensable que recomendéis a los párrocos, insistiendo frecuentemente en ello, que nunca hagan su catecismo sin previa y diligente preparación, que no usen el lenguaje de la humana sabiduría,
sino que con simplicidad de corazón y con la sinceridad de Dios, ver la referencia 37 que dirige a Corintios 1, versículo 12. Sigan el ejemplo de Cristo, que aunque conocía lo más oculto desde el principio del mundo, según la referencia 38 a Mateo capítulo 13, versículo 35, todo lo comunicaba, sin embargo, por medio de parábolas a las turbas, y nunca les hablaba sin parábolas. Ver la referencia 39 a Mateo capítulo 13, versículo 34. Esto mismo sabemos que hicieron los apóstoles, enseñados por el Señor, y de ellos decía Gregorio Magno: pusieron especial cuidado en predicar a las gentes rudas cosas fáciles y sencillas, no materias arduas y elevadas. Ver la referencia al número 40, Moral 1, 17, capítulo 26. Y en lo que se refiere a la religión, la mayor parte de los hombres debe, en nuestra calamitosa época, equipararse a la gente ruda. No queremos, sin embargo, que, engañado por el deseo de esta misma sencillez, se figure alguno que en esta materia no necesita ningún trabajo ni preparación. Muy por el contrario, es este el género que con más necesidad lo requiere. Mucho más fácil es encontrar un orador grandilocuente y fecundo que un catequista perfecto. Por muy admirable que sea, pues, la facilidad del pensamiento y expresión con que la naturaleza haya dotado a alguno, tenga siempre por cierto que si no se prepara con larga preparación y cuidado, nunca reportará frutos espirituales de la enseñanza, de la doctrina a los niños o al pueblo. Engáñese muy a menudo los que, confiados en la ignorancia y rudeza del pueblo, pretenden que para instruirle no se requiere ninguna diligencia. Al contrario, mientras más rudo sea el auditorio, mayor esfuerzo y cuidado es necesario para amoldar a la capacidad de esas e incultas inteligencias esas sublimísimas verdades, tan superiores a todo vulgar comprensión, y tan necesarias a sabios como a ignorantes para conseguir la eterna felicidad. Séanos ya permitido, venerables hermanos, para concluir, dirigirnos a vosotros con las palabras de Moisés: el que sea del Señor, sígame. Ver la referencia 41 de Éxodo 32, versículo 26. Ponderad un momento, os lo rogamos y suplicamos, cuántos males puede acarrear a las almas la ignorancia de una sola de las verdades divinas. Muchas y muy útiles y muy laudables instituciones tendréis, a no dudarlo, en vuestras diócesis, para bien de vuestra grey. No dejéis, sin embargo, de procurar, ante todas las cosas, con todo el empeño, con todo el celo, con toda la solicitud de que sois capaces, que el conocimiento de la doctrina cristiana llegue a todos los fieles y se inculque profundamente en sus almas. Cada uno de vosotros, son palabras del apóstol San Pedro, comunique a los demás la gracia en la medida que la haya recibido, como buenos dispensadores de la multiforme gracia de Dios. Ver la referencia a 1 de Pedro, número 42, la referencia a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Haga próspera vuestra diligencia y fecundo vuestro celo, por mediación de la Beatísima Virgen Inmaculada, nuestra apostólica bendición, que con testimonio de nuestro amor y como feliz augurio de las gracias celestiales, a vosotros y al clero y pueblo, a cada uno de vosotros confiado, otorgamos de todo corazón. Dado en Roma, en San Pedro, el día 15 de abril del año 1905, segundo de nuestro pontificado.
Concluimos así la parte introductoria, con la encíclica sobre la enseñanza de la doctrina cristiana dada por el Papa Pío X. Y en el vídeo siguiente, sexto, comenzamos con la primera parte específicamente, que hace a la introducción al capítulo. En el primer punto trataremos de la necesidad de la fe y de la predicación en general, en el siguiente de la necesidad de la predicación y de este catecismo en los tiempos actuales. Seguidamente, ¿qué deben tener presente los párrocos al predicar la fe? Y los preliminares serán dados a continuación de el vídeo sexto. Así que los invito a seguir escuchando al Catecismo de Trento en el comentario y las anotaciones del reverendísimo padre Alfonso María Gubianas.